quiero compartir con usted mi opinión. La presidencia de la República, con frecuencia, creemos que es un periodo de 4 años. Y digo que creemos porque efectivamente, desde lo formal son 4 años. Pero para alguien que ha ejercido la presidencia de la República, es posible que ese trayecto lo siga durante toda su vida. A veces con cosas buenas, a veces con críticas y en ocasiones con sufrimiento. La presidencia de la República es uno de los puestos más determinantes para una sociedad que se precia democrática como la nuestra. Pero también el presidente de la República sabe que después de su periodo tiene que afrontar diversos juicios. No solo los legales, esos que conocemos con frecuencia, donde hay jueces, sino que hay otro tipo de jueces. Está el juicio político, un tema en donde el ciudadano genera un juicio sobre quien ejerció la presidencia de la República y a veces un juicio contundente. En otros casos son los juicios mediáticos, esos que desarrollan los medios de comunicación y que acusan en ocasiones sin los elementos requeridos. Sin embargo, ese es parte del juego de la política. Llegar a la presidencia de la República tiene un alto riesgo no solamente de la familia, sino también un alto riesgo de la tranquilidad emocional y personal. Ser presidente de la República en ocasiones 4 años representan muchas canas, muchas arrugas y muchos años en la apariencia física de la persona. Sin embargo, lo interesante es que aún así a muchos les gusta la idea de presidir a una nación. Y los juicios, cuando llegan y son políticos, en ocasiones son los más duros para esos que gustan de la política, porque esos juicios se mantienen con justicia o con injusticia por mucho tiempo en la percepción ciudadana. Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Soy Marcos Rojas Porras. Hice ejercicio toda mi vida. Nunca pensé enfrentarme a un mal cardíaco. Ahora entendí que además del ejercicio, debemos de tener una vida menos agitada y una alimentación sana para estar bien. La Caja del Seguro Social significa vida y solidaridad. Para celebrar el programa 200 de la política con P mayúscula de Noche sin Tregua,
teníamos que tener un programa especial y sin duda el invitado es especial. Hemos invitado al presidente 1998-2002, don Miguel Ángel Rodríguez. Un placer, presidente, tenerlo acá. Muchas gracias, don Claudio, de verdad que un gran honor estar esta noche con usted y poder compartir la alegría de su programa 200. Es muy difícil que un programa de 5 televisión, años. que es un esfuerzo suyo, personal, pueda tener esta duración. Es fácil que los programas nazcan. Que duren es sumamente difícil. De manera que usted merece una muy fuerte felicitación. Muchas gracias. Porque además que duren y que sean de calidad, todavía más difícil. Usted sabe que cuando yo empecé el programa, la gente decía que no durábamos 6 meses, porque la política, los programas de política solo funcionan en épocas electorales. Y viera que hay un sector de la población costarricense que le encanta la política. Cierto, es un programa de nicho, pero ha sido muy bien aceptado por ese nicho. Bueno, pues felicitaciones. Brindamos Y yo por quisiera brindar por el éxito suyo. Muchas gracias. Y por este programa número 200 y por ver muchos más. Que yo me voy a ir y usted va a seguir en esto. Y que siga mucho tiempo. No sabe, Salud. ojalá que así sea. Muchas gracias. Don Miguel, ya usted ha estado en el programa en otras ocasiones, pero bajo otras circunstancias. Yo me imagino que usted ya se encuentra en una situación de mayor reposo, más tranquilo, menos afligido. A lo mejor duerme más tranquilo. Porque uno, con culpa o sin culpa, cuando tiene problemas, definitivamente le quitan el sueño. Bueno, yo debo decirle que tengo la suerte de que en general pierdo un poco el sueño. De vez en cuando tengo algo que está en la mente dándome vueltas, hace unos pocos días estaba pensando en unas columnas que estaba escribiendo con relación a un documento que hicieron varios entes públicos, donde encontré que hay unas fallas que me parecen muy serias de metodología. Y ese día me desperté, en las 4:30 de la mañana, pensando en ese tema. Uno no quiere herir susceptibilidades, no quiere, pero la vida académica, los defectos de una publicación hay que hacerlos constar. Entonces estaba en eso y me desperté hace unos días por eso. Pero en general tengo buen sueño. Hasta en la Reforma tuve buen sueño. Y me dormía muy bien mis 8 horas. Tuve una época en mi vida en que dormía 4 o 5 horas. Por muchos años, durante la campaña política, durante todo el gobierno. Pero a los 2 semanas, 3 semanas de haber salido del gobierno, estaba otra vez durmiendo 8 horas, muy tranquilo. Que eso es una bendición que me ha dado Dios. En alguna ocasión coincidimos usted y yo en una actividad en la Asamblea Legislativa y recuerdo que usted me hizo el RAI aquí al Club Unión. Y veníamos hablando y yo le preguntaba a usted sobre qué era lo que más, de todo este largo trajín de tantos juicios y de tanto conflicto legal, qué era lo que más le afectaba, y no lo olvido que usted me dijo, el no poder viajar para ver a mis nietos. Ese ha sido un problema serio. ¿Verdad? Y usted me decía que su hijo viviendo y sus nietos viviendo en los Estados Unidos le impedían ver a los chiquillos que tanta falta le hacían. Sí, y la cosa se puso peor en estos últimos tiempos porque mi hija, su marido, que trabaja con una compañía americana, lo movieron a la casa matriz en Austin y se me fueron los 3 nieticos chiquitos. Así que los 3 nietos grandes están allá por California, uno de ellos estudiando en Canadá, en Vancouver, y pues mis hijos, los papás en Berkeley, donde mi hijo da clases, y ahora los 3 chiquitillos y mi hija y mi yerno están en Austin. Así es que eso hace la cosa más dura. Pero en fin, yo espero que ahora, con los casos como han cambiado pronto, esta cosa se resuelva. Y una aclaración, porque no me gusta que la gente tenga una idea equivocada. El miércoles antepasado estuvimos celebrando una misa en la soledad para darle gracias a Dios. Me di cuenta tarde, si no lo hubiera acompañado. Gracias. Por todos los amigos, básicamente yo quería que me acompañara a darle gracias a Dios. Por todos los amigos que me mandó durante esos 12 años. Porque esa fue una ayuda extraordinaria que Dios me dio, tanta gente buena que le da a uno apoyo en una situación de estas, cuando mucha gente lo ve a uno muy mal. Y al día siguiente, el jueves siguiente, empecé una audiencia preliminar del caso INS Reaseguros. O sea que salí de una para seguir en otra, que espero que termine pronto y que esta cosa para mí no tiene ningún sentido que me metan en ese tema.
pues termine como lo había determinado una jueza hace ya 2 o 3 años, que había dicho que no había razón para ir a juicio. Pero en fin, todavía estamos en esas cosas. Así que todavía este mes de septiembre he estado visitando los tribunales. Los tribunales. Yo le conocí a usted en persona ya en épocas turbulentas. No tuve el gusto de conocerlo como en persona como candidato, ni cuando fue presidente de la República. Es que sos muy canijillo. Bueno, ya son 53 años, pero lo recuerdo perfectamente porque siempre tuve muy buenas referencias de usted como estudiante y como profesional que me hacían amigos y profesores que habían coincidido también con usted. Pero yo conocí a un Miguel Ángel Rodríguez más reposado. Me cuentan que usted siempre, que no es una coyuntura la que lo lleva a usted a ser tan creyente, pues su hermano es sacerdote, sino que es una cuestión que siempre le acompañó a usted, esa fortaleza que usted hacía referencia de su creencia en Dios. Pero los golpes lo cambian a uno. ¿Siente usted que estos golpes, estos años, 12 largos años, le hicieron cambiar en algo de su personalidad? ¿Lo amansaron, lo dosificaron? Sin duda. De todas maneras, uno siempre cambia. Sí, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es un proyecto. Cuando uno nace, es apenas un proyecto de lo que va a ir haciéndose en la vida. Dios nos manda al mundo para que nos hagamos. Esa es la libertad, es hacernos de nosotros mismos. De manera que si nos estamos haciendo nosotros mismos, estamos cambiando. Eso quiere decir que siempre estamos cambiando. Pero evidentemente, cuando uno tiene un cambio muy importante en las circunstancias en que uno vive, el proceso de cambio es más importante. Y es clarísimo que yo tengo que haber cambiado mucho en este tiempo. Pasar de ser secretario general de la OEA a ser un huésped de la Reforma es un cambio muy drástico, muy importante. Pasar de haber salido de la presidencia de la República, no solo con respeto de la gente, con muy buenas encuestas, sino con cariño de la gente, que se demostraba muy claramente, a pesar de haber tenido el conflicto de la apertura de los monopolios públicos, que había sido tan fuerte 2 años antes de terminar el gobierno, a pasar en una situación en la cual una gran cantidad de la gente me veía con una situación de enorme desprestigio, decenas de páginas, primeras páginas de los periódicos, horas y horas de televisión. Fue una cosa. Yo estaba en la Reforma, porque la gente no se puede acordar de esas cosas, pero uno sí se acuerda porque las vivió. Yo estaba en la Reforma y sufría pensando que en un canal de televisión para las fiestas de ese año habían hecho un monigote del que se burlaban, que era mi imagen, porque estaba en la cárcel y que mi familia veía eso. O pensar que en ese mismo canal de televisión, en fiestas de fin de año, volvían a poner las llegadas mías al país y brindaban y se reían de esa situación. Pero cuando uno ve a lo que había llegado ese clima que se había creado en el país, pues evidentemente el perjuicio ha sido tan grande, tan fuerte, que todo eso tiene que producir un cambio. Ahora, ese cambio puede ser para bien o para mal. Uno puede dejarse llevar por rencor, por el odio, por el afán de venganza, y vivir echándole eso al corazón, y echándole eso a la mente, y echándole eso a la voluntad, y moviéndose de esa manera. Esa es una alternativa. Muchos la toman. Yo tuve la enorme suerte, que usted me estaba mencionando hace un rato, de que he sido creyente, de que tuve una mami muy religiosa, que nos infundió a todos la fe católica con mucha fuerza. Y esa fe es la fe en un Dios que nos ama. Si uno cree que un Dios lo ama, entonces mi pensamiento es totalmente opuesto al de Sartre. Sartre decía, yo tengo que aceptar la fatalidad de que no sé cuál es mi razón de ser. En cambio, yo tengo una cosa mucho mejor. Yo acepto que no entiendo las cosas de la vida, pero que creo que Dios las hace para mi bien. Y si me ama, es para mi bien. Entonces ahí tengo una solución mucho más esperanzadora, una solución mucho más humilde, porque no es que no entiendo, no es que no hay una finalidad, una razón para la vida, es que yo no puede ser que no le entienda en muchas razones, porque tengo que aceptar mi humildad.
Entonces, en esa concepción más humilde, intelectual y vivencial, uno puede aceptar las cosas complicadas bien. A mí me había tocado aceptar cosas mucho más complicadas que esto. La muerte de un hijo de 15 años. Eso 100 veces peor que esto. Que de ahí viene la eterna corbata negra. Por supuesto, cuando me la puse, cuando me la iba a quitar, ¿cómo me la iba a quitar? Era como darle la espalda a Miguel Alberto, no me la podía quitar. Entonces, el tema es que tú además tuve otra gran ventaja en el camino, don Claudio. Y es cuando yo estoy en todo este proceso, empiezo a sentir cómo llegan las muestras de amor que Dios me manda a través de seres humanos. La cantidad de gente que me escribía. Mientras estuve en el apartamento me llamaban por teléfono, los que podían conseguir el teléfono del apartamento antes de que ilegalmente y con pruebas ilegales y falsas me metieran a la cárcel de la Reforma, engañando a los jueces. En todo ese proceso, mientras estuve en la Reforma, yo no me canso de contar este cuento. Cuando yo, al final de un año, 5 meses en la Reforma, 7 meses de prisión preventiva, donde no podía recibir a nadie más que a la familia y a la gente que tenía autorización, los abogados, y al que los juzgados le daban autorización. Cuando puedo salir, mi mujer no estaba, porque yo le había pedido que aprovecháramos antes de que se venciera el seguro que teníamos de la universidad, que todavía nos quedaba de la Universidad de George Washington University, cuando yo estaba estudiando allá, y que se nos vencía en finales de octubre de ese año 2005. Y entonces le dije, no, anda y aprovecha, y ya que te fue tan bien con la primera cadera que te operaron en la universidad donde yo daba clases, anda y que te operen la otra cadera y ya que estás otra vez con dolores. Ella no quería dejarme, pero yo le insistí y se fue. Valiente, solita a hacerse su operación. Y entonces yo le dije a una muchacha que tenía de secretaria, una muchacha magnífica, Rita Zúñiga. Entonces el gobierno nos dejaba a los expresidentes tener una secretaria, después don Gabriel nos la quitó. Sí. Secretaria y policía siempre. Policía siempre se tiene, pero en ese tiempo se tenía secretaria y chofer, que era una cosa mínima para tener la atención del trabajo que necesita llevar adelante un expresidente. Me parecía muy lógico que fuera, pero en fin, en ese tiempo la tenía. Y entonces le dije a Rita, busquemos la gente que más veces nos escribió en este año. Y me acuerdo que había un quiebre como muy claro, era como de 10, los que estaban de 10 para arriba, los que estaban de 10 para abajo eran cientos, pero de 10 para arriba habían 32 personas a las que invitamos a mi casa a tomar un café sin que esté Lorena, era cualquier cosa, porque lo estaba organizando sin nadie de ayuda. Yo soy muy inútil para esas cosas. He sido muy chineado, he tenido gente que me ha ayudado. Yo también, y soy muy campeón. Bueno, ¿qué he dicho? Bueno, somos padres modernos y maridos modernos. Bueno, yo lejano estoy en cambiar mantillas, en bañar chiquitos, en todo eso, porque ahí soy desde que nació Miguel Alberto en el año 64, he estado en esas. Así es que lo engrandece uno como padre esas funciones. Claro. Aprendí en California a ser papá de verdad. Y me alegra montones, porque me da mucha felicidad. Bueno, pero el cuento es que entonces invitamos a esas 32 personas. Y todo este cuento es para decir que de esas 32 personas yo no conocía a 28. Solo a 4 conocía. De las personas que más me habían escrito, era gente que simplemente se movían por el interés de ayudar a alguien que estaba en dificultades. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras,
porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Soy Marcos Rojas Porras. Hice ejercicio toda mi vida. Nunca pensé enfrentarme a un mal cardíaco. Ahora entendí que además del ejercicio, debemos de tener una vida menos agitada y una alimentación sana para estar bien. La Caja del Seguro Social significa vida y solidaridad. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Mi abuela decía que los amigos, si logra llenar una mano de amigos, es fabuloso, que normalmente sobran dedos. ¿Usted podría llenar hoy una mano de amigos del espacio político que se mantuvieron cercanos a usted durante todo este proceso? Varias manos. Sí. Varias manos. Lleno muchos menos manos de los que dieron la espalda totalmente. De esos, no lleno una mano. Porque de los cercanos que se fueron totalmente, una mano. Porque yo le comentaba a usted que la familia Trejo Fernández, cuando se hizo la actividad del sepelio de José Joaquín Trejo Fernández, donde usted fue ministro de Planificación, primera función política, creo, ¿verdad? Primera función política. Me dieron el honor de dar un discurso en la catedral en honor a su padre, y yo le había contado su historia, y yo vi toda la catedral. Estaba llena ese día la catedral y solo había una silla donde había una persona y toda la silla vacía. Nadie quería sentarse con esa persona, era usted. Yo tengo esa imagen y ahí tengo el video en casa, porque después pedí el video para el álbum del Ego porque había estado yo dando un discurso en despedida de un expresidente y tengo esa imagen. Me imagino que hoy es más fácil que la gente se le acerque después de verse liberado de todo ese proceso judicial. Pero debió haber un momento en que uno se convierte prácticamente como un zorrillo hediondo para muchos, y más en el campo de la política. Y más en esa situación, era un gobierno que no era de mi signo político, el que estaba en ese momento. Sí, era don Oscar Arias en 2006-2010. Era un gobierno que no era de mi signo político, de manera que los que estaban en esos puestos de adelante eran los funcionarios del gobierno. Cierto. Y de los expresidentes, el único que fui yo. De manera Cierto, que sí. estaba en la fila de los expresidentes, entonces estaba respondiendo a algo muy formal que estaba ahí establecido. Pero sí siente usted que la gente se le hizo lado. Pero en ese momento, evidentemente, desde ese gobierno no tenían ningún interés en acercárseme, aunque no sentí ninguna cosa que fuera falta de cortesía, de ninguna manera, no tampoco. La gente es muy curiosa. Mire, si yo veo las páginas de las redes sociales de esos años, la cantidad de insultos es enorme. Pero en la calle, caminando, y yo cuando salí de mi casa, salí en mi carro manejando para ir a un acto muy lindo de ese día, que era que una muchacha que había trabajado en la biblioteca de mi casa, ayudándome a ordenar la biblioteca y a clasificar los libros, hacía sus primeros votos como Carmelita Descalza. Y ese me tocó en la primera salida. Nunca creí que iba a poder ir, pero el día anterior me dieron la salida. Y entonces pude acompañar a Carol en ese día tan especial. Y desde ese día ando manejando.
Voy a la Universidad de Costa Rica, voy a los partidos de fútbol, parqueo mi carro, ando por la avenida Central, vengo y camino por las calles, voy a hacer una compra, solo, manejando mi carro, por todo este tiempo. Y las llevo contadas, y hace rato no pasa ninguna. 15 veces me han insultado. 15 veces. 15 veces. En 9 años, en 11 Bueno, años es de edad en la que calle. el anonimato que dan las redes sociales es más fácil. Eso es lo ¿verdad? que quiero decir. Por eso le digo que cuando uno está presente, la cosa es distinta. Y claro que ahora se ha ido cambiando. Antes había un 90% de animadversión contra Figueres, contra Calderón y contra mí. Eso Ahora quería eso llegar. debe andar como en 40. A ustedes tres, mucha gente les pasa el costo no solamente de la caída del bipartidismo, sino el costo del descrédito de la política. Sin embargo, analizando a los tres como figuras públicas, usted nunca salió de participar en actividades, usted siempre dio la cara. Siempre. Independientemente. Por eso estaba ahí el día de José Joaquín. ¿Cómo no iba a estar yo el día de José Joaquín? Y lo recuerdo también en el entierro de don Mario Chávez. ¿Cómo no iba a estar en el de don Mario? ¿Cómo no iba a estar en las tomas de posición? He sido en varias de las tomas de posición el único expresidente. En la última fui el único expresidente que estaba. Sí, porque yo no voy a dejar de cumplir con las obligaciones de mi función. Mi función de expresidente tiene un rol en todo el mundo. Ahora, y yo cumplo con usted ello. no siente hoy, después de revisar todo lo que hizo, todo lo que pasó alrededor de su gestión, porque a diferencia de Calderón, Fournier y de Figueres Olsen, todo lo que se le criticó a usted se dio siendo usted presidente, ellos ya eran expresidentes. ¿No siente usted culpabilidad de algo? ¿No se siente que debió haber hecho cosas diferentes en algún espacio? ¿Ha revisado usted siempre las circunstancias? Evidentemente he tenido un error en el yendo, como dicen los abogados, ¿verdad? Sí, hice algún nombramiento inadecuado. Eso es absolutamente claro y evidente. Creí que estaba haciendo un buen nombramiento y resultó equivocado. Pero en fin, eso ocurre y es imposible que uno pegue todo eso. Que he cometido errores, muchos errores. Soy un ser humano. Y los seres humanos, todos, usted, los que me lo están viendo Todos en este momento, errores. todos cometemos errores. Hasta la Madre Teresa. Es más, hasta Juan Pablo II. Por supuesto, todos. Es más, el que comete el error más grande es el que cree que no comete errores. Sí. Ese tiene el error más fatal de todos, que es la soberbia. Y es el error más incurable. Porque hay algo interesante. Yo siempre lo digo, si la mejor evaluación que uno puede hacer de un gobierno, al concluir, es si el partido de gobierno se reelige. Y la única ocasión en que el Partido de Unidad Social Cristiana se ha reelecto es después de su administración, o sea, 98, 2002, y después se reelige don Abel Pacheco como presidente y como candidato de la unidad. Entonces eso podría ser el aval de que la gente consideró que su gobierno había sido una buena administración. Pero paralelamente después aparece todo ese tipo de eventos que manchan esa gestión, y por eso le hago la pregunta, no hay nada o no hay elementos sustanciales que usted pudiera contarnos hoy de esa misma gestión que usted hubiera dicho, no debía haber hecho esto, no debía haber este movimiento, no debía haber nombrado a esta persona? Bueno, ya le dije que, que no debía haber nombrado a alguna otra persona, ya eso se lo dije. El otro momento en mi gobierno muy complicado fue el momento de la apertura de los monopolios. No me arrepiento en lo más mínimo de haber dado esa pelea. Creo que si no se hubiera dado esa pelea en ese momento, el país hoy estaría en una condición mucho peor. Nunca se hubiera aprobado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nunca hubiera habido la preparación para ese momento, que se hizo a base de una concertación nacional, de un proceso de tratar de convencer a la opinión pública de que esa vía era necesaria. Llegó un momento en que se nos quebró la línea, habíamos surgido en ese proceso con la aprobación de las universidades públicas, de las iglesias, un proceso muy transparente, con participación de la sociedad civil en decenas de organizaciones representadas. Y de un momento a otro le mintieron miserablemente al país y dijeron que se estaba vendiendo el ICE, lo que no era cierto. Se estaba abriendo el monopolio para la competencia. Y eso
movilizaron estudiantes de La secundaria. gente decía que había una traducción a la concertación que se había intentado hacer, ¿verdad? Es lo más mínimo, era exactamente lo mismo que se había planteado en la concertación, no había ningún cambio. El único cambio es que había gente que había aceptado eso en la concertación, pero cuando habían llegado a sus bases sindicales habían encontrado que perdían puntos. ¿Sí? Entonces era más fácil hacer demagogia en contra. Y hubo pues, algunos personajes que cambiaron de criterio muy fácilmente. Y eso no me arrepiento, ¿verdad?, de esa pelea, porque esa pelea la ofrecimos en campaña. Si es que en campaña nosotros dijimos que íbamos a abrir los monopolios. En campaña dijimos, está en el programa de gobierno, fue dicho con toda transparencia que íbamos a ir a tratar de quitar el monopolio del INS y después venderlo sin monopolio para convertir ese capital en manos del Estado, de tener el INS en aeropuertos, carreteras, cárceles, escuelas, en otros activos públicos que el país estaba necesitando y que hoy está necesitando. Que íbamos a hacer lo mismo con uno de los bancos del Estado, que no necesitábamos tener todos. Eso lo dijimos claramente, está en el programa de gobierno, nunca fue ocultado. Por eso yo no me puedo arrepentir de eso, si para eso me preparé por muchos años, para hacer cambios de verdad en el país. Y por eso llegué al gobierno, si no, no hubiera llegado al gobierno. Para quedarme sentado en la presidencia no valía la pena. Hay algunas fechas, hay noches felices y noches tristes, y yo, pensando en algunas noches suyas, quisiera preguntarle sobre ellas. El primer domingo de febrero del año 1994. Yo me siento muy contento. Yo me siento muy contento de esa noche. Sí. Creo que es el mejor discurso político de mi vida. Ajá. Que fue el discurso de reconocer la derrota ampliamente, claramente, a pesar de que al final solo perdí por 1.4% de los votos. Y sin embargo, muy temprano lo reconocí. Y lo que le pedí a la gente, como con toda claridad, es: llegó la hora, bajemos las banderas de los partidos, levantemos la bandera de Costa Rica y apoyemos al presidente Figueres. Y había sido una campaña muy dura. Muy dura. Que habían sido muy groseros los equipos de campaña contra los opositores. Los de Figueres contra usted, los de usted contra Figueres. Fue más dura dentro de Liberación. Fue más dura dentro de Liberación que entre Liberación y la unidad, la pura verdad. Pero, y eso dejó todo el tema del tema de aquel libro y demás, que dejó una cosa muy complicada. Pero sí, había sido una campaña dura. Y yo no me siento, yo creo que nunca he hecho un mejor discurso en mi vida que ese. Un discurso de fibra democrática de verdad, de cómo la democracia es para cuando se pierde una elección, tratar de darle todo el apoyo al gobierno que sigue para que pueda hacer un buen gobierno. Pero usted pierde esa elección y digamos que lo habían sacado del juego en el año 90, que usted quería ser candidato y que se suponía que Rafael Ángel Calderón ya no iba a ser una tercera ocasión. Y a usted lo sacan de la candidatura, Rafael Ángel se propone. Me ganaron una convención. ¿Sí? Me ganaron una convención a la que yo creí que no tenía que ir, porque me dijeron que no, que eso no era así. O sea, las reglas eran que no se iban a presentar. Bueno, se presentaron y no me eché para atrás, di la cara y fui a pelear contra el líder del partido y a mantener mi posición. Y no me arrepiento de hacer esa pelea. Probablemente sin esa pelea Rafael Ángel no hubiera ganado la elección. Ni yo hubiera sido nunca presidente. ¿Y el primer domingo de 1998 de febrero? El primer domingo de febrero del 98. Me recuerdo con menos felicidad ese que del 94, porque en ese sentí la responsabilidad que me caía encima. Pero era la ilusión de llegar a presidir, sí, ¿no? pero también era la realidad de que sí, bueno, aquí está, ahora sí, vamos para adelante. Esto es lo que es importante. Yo nunca pensé en ganar las elecciones por ganar las elecciones. Siempre mi interés fue gobernar. Siempre mi interés, desde muy jovencillo, desde que empecé con don Mario Echandi en su campaña, desde que empecé para el 20 de enero de 1957, haciendo campaña desde el año 56 a mis 16 años, por Radio Libertad, tratando de mover gente para la convención de ese 20 de enero. Desde que hice mi primer discurso de plaza pública a los 17 años en Esparza, en la campaña de don Mario, con don Mario, don Quincho Vargas y don Fernando Lara. Y desde entonces, siempre mi ilusión fue prepararme para hacer un gobierno adecuado y trabajar en eso. Y siempre trabajé, por eso estudié Economía y Derecho, por eso me fui a sacar un doctorado de Economía,
Por eso, a pesar de que me dediqué a trabajar en el campo empresarial por años, me dediqué también a seguir siendo profesor en la universidad, seguir estudiando, seguir preparándome. Por eso fui presidente de ANFE, por eso di las luchas para los cambios que tenían que hacer para cambiar el modelo de sustitución de importaciones durante los años 70. Por eso luché contra el Estado empresario durante el gobierno de don Daniel, porque yo estaba empeñado en unas tesis y llegué a un gobierno para hacer unas tesis, para preparar el programa de gobierno que presentamos en el 98. Lorena había estado 10 años visitando mujeres y preparándose en la lucha que hicimos para darle cuotas a las mujeres por primera vez en el país dentro de nuestro partido y después a nivel nacional. Y de manera paralela, yo había estado preparándome en la campaña del 88 de la Convención, como diputado en el 90-94, en la campaña del 94 y en el gran esfuerzo que hicimos del segundo Congreso Nacional del Partido en el año 95, cuando recorrimos todo el país, cuando más de 20.000 personas participaron en procesos programáticos para construir la Carta Social Cristiana de Costa Rica. O sea, el problema siempre para mí el interés ha sido el fondo de las cosas, lo sustantivo. Y por eso me siento contento de mi paso por la política. ¿Y el 7 de junio del 2004? El 7 de junio del 2004. La OEA. Ah, la OEA. Se me ha olvidado la fecha. Una votación. Esa muy linda, muy linda. Lograr unanimidad y lograr que los últimos 3 países que habían estado muy rejegos no tuvieran más remedio que unirse a la corriente de ¿Cuáles todos eran esos nosotros. 3? Esos 3 eran Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Que usted golpea a Estados Unidos en su discurso, ¿verdad? Le hace un reclamo. Bueno, estos 3 países El 15 tardaron de septiembre que asume usted la OEA. Está por cumplir años de haber asumido la OEA, el 15 de septiembre. Pero que además, de nuevo, es lo mismo tipo de responsabilidad que me infundieron mis papás. Yo gano la OEA y me voy a trabajar con un equipo a preparar el cambio de la OEA. Y el día que asumo, emito la orden número 4, que cambia toda la estructura de la OEA, que pasa de 28 jefaturas a 7 jefaturas, que organiza todo con un consejo para manejar la organización. Sí, ya lleva programa usted. Pero lo había acabado de hacer con funcionarios de la OEA en el periodo entre ser electo y el final. Lo había ido preparando durante todo ese tiempo. Para ese tiempo tenía mi relación con el BID, con la Organización Panamericana de la Salud, con el IICA, con todos los órganos regionales para formar una organización que nos reuniera mensualmente y dar una organización que se manejara en conjunto. Llegamos y redujimos el presupuesto en ese primer día en $5 millones, el presupuesto anual, para salir del déficit que tenía la organización y no tener una organización desfinanciada. Porque mi objetivo era, durante el primer año o 2 años, mostrarle a los países cómo poníamos orden en el manejo de la organización. Y después irles a decir a los países latinoamericanos, señores, si queremos que esto sea una organización nuestra de verdad, tenemos que financiarla nosotros. No podemos pretender que sea la mitad de lo que gasta la organización venga de donaciones que no manejan los estados. ¿Y usted le reclama a los Estados Unidos un mayor compromiso con Europa y con otras zonas que con América? Sí, claro. Y es duro su discurso ahí. Es que teníamos que ponernos en orden, que teníamos que levantar la OEA. Para eso había ido. No había ido para ser secretario general y ponerlo en currículum. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef.
Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Asume el 15 de septiembre y un 15 de octubre del mismo año. ¿Qué le recuerda ese 15 de octubre? Me vengo a Costa Rica por mi propia voluntad. He presentado mi renuncia una semana antes, en la noche de ¿Tuvo una mucha semana presión antes. para esa renuncia? Ninguna. Ninguna. O sea, no hubo presión de los integrantes de la OEA. En lo más mínimo. Yo después de que habla Lobo, el 30 de septiembre, y que llega a una comparecencia muy distinta de todas las de todos los demás, no en carro, no con patrullas, no con bullas, sino en un carro corriente, ya listito con todas sus cosas, porque ya tiene todo arreglado. Y que es lo más extraño del mundo, mientras él está haciendo su declaración, una televisora me llama a Washington para preguntarme sobre la declaración que él está haciendo, en el mismo tiempo real. Y yo contesto, y está en la declaración de él, consta en el expediente, que le preguntan sobre lo que yo digo de respuestas a lo que él ha dicho. Es decir, es una cosa vergonzosa, una cosa que no era para nada un acto judicial, era un acto de un circo que ya empezaba. ¿Quién pudo haber planteado ese circo? ¿Lo plantearon políticos? Déjeme seguir para adelante. El circo después vamos a ver cómo se plantea. Pero usted me hizo una pregunta y yo quiero volver a ese escenario del 15 de octubre. Ese escenario del 15 de octubre. Entonces, y usted me dice que si hay presión para mi renuncia. Y yo le voy a decir cómo se produce mi renuncia. Yo llamo a todos los embajadores de la OEA inmediatamente después de eso. Eso creo que era un viernes. Yo los llamo y los reúno lunes y martes, en grupos, para que sea no un grupo grandote donde no pueden hablar, sino para poder reunirme por sectores con ellos. Y todos, menos Costa Rica, me dicen que me quedé. Y solo uno no asiste, Argentina, que estaba resentido conmigo porque en esa reestructuración se habían ido algunos jefes de sección que eran argentinos. Todos me dicen que me quedé. Y me voy para Haití a trabajar. Después de la catástrofe natural en Haití, con una situación política muy seria, con un país con el que mi discurso también me había comprometido, que era la vergüenza de América, y que todos teníamos que ayudar a sacarlo adelante, que no podíamos echarle el problema a Estados Unidos, teníamos que asumir los latinoamericanos también nuestras responsabilidades. Y me voy a Haití y trabajo 3 días intensamente en los lugares de refugiados, con el ejército de Brasil que está ahí ayudando, con los partidos políticos presentándoles mi idea de cómo buscar en lo que había hecho América Central en los 80, una solución política para ellos. Primero poner la democracia a funcionar y después resolver los problemas de seguridad de Estado. Teníamos una posibilidad de resolver cosas.
Y de ahí salgo para ir a Granada, que ha tenido también un huracán, donde han perdido hasta la sede del gobierno, donde otros países del Caribe le han mandado policías, porque hasta sin policías se había quedado, y donde yo tenía que ir. Me voy de ahí ese día, tengo que volar a Miami, iba para el este, y tuve que irme para el oeste por poder coger avión. Me fui a Miami, de Miami me voy a San Juan y tengo que pasar la noche en San Juan, Puerto Rico. Ahí me recibe un amigo de mi época de exportador de carne, y quedamos de que salgo a comer con él esa noche, me deja en el hotel. Y cuando estoy en el hotel, muchas gracias, cuando estoy en el hotel, empiezo a ver por primera vez en varios días los periódicos de Costa Rica y veo que siguen diciendo noticias totalmente falsas y acusaciones totalmente falsas. Y ahí solito, en ese cuarto de hotel, tomo la resolución de renunciar y escribo mi carta y la mando. Esa es la presión que tuve. La presión que tuve fueron las mentiras en la prensa costarricense diciendo que Alcatel había pagado tarjetas de crédito mío. Y eso, que era una mentira terrible, pero que significaba que había un pago directo de Alcatel a mí, cual nunca fue cierto en ningún caso, de ninguna manera. Entonces, por supuesto, eso desapareció, ya nunca lo mencionaron en los tribunales, porque no era falso. Pero eso fue de las cosas que usaron por meterme a la cárcel. Eso que decía la nación. Bueno, entonces, con eso es que yo tomo la resolución, completamente libre. Tomo la resolución y me voy. De ahí al día siguiente ya no a Granada, pues ya no he renunciado. He renunciado a partir del día 16, ya no era, a partir del 16 de octubre, porque tenía que hacer entrega de mi oficina. Y tenía que dejar la organización funcionando, tenía que hablar con el subsecretario y resolver, el secretario junto y resolver las cosas. Mi hija ha sido operada en Houston 2 días antes, me voy a Houston entonces ese fin de semana a juntarme con mi mujer y con mi hija y decirle lo que estoy haciendo. De ahí estoy el lunes en Washington trabajando en la organización, me reúno con el Consejo Permanente, hago mi informe final y el martes consigo abogado que no tenía. Conozco por teléfono a don Rafael Guinón, don Eduardo Araya me lo ha recomendado, lo conozco por teléfono, le mando una nota para que se la lleve al fiscal diciéndole que yo voy a llegar el viernes a Costa Rica, ese 15 de octubre. Y que le ruego que me reciba en su oficina. El fiscal le dice que le corresponde al día siguiente le dice que no, que me van a tomar preso en el aeropuerto. Yo vengo sabiendo que voy a ser tomado preso, pero jamás creyendo que iban a atreverse a hacer la barbaridad que hicieron. Simplemente, decentemente me tomaban preso, montaban en un carro, me llevaban, yo vine para eso, vine a presentarme. Ahora, yo quiero que se me vaya la oportunidad y se lo vaya al programa sin plantearle lo que le planteé antes. ¿Fue un show mediático orquestado o sencillamente cree usted que los medios de comunicación lo hicieron porque bad news, good news? O sea, era una mala noticia que podía vender mucho. Totalmente orquestado. Sí. En mi libro está muy claro las pruebas. Lo invito a que lo lea. Lo lea, un libro publicado en el 2006. 3 días antes, los fiscales le dicen a la OIJ que tienen que esposarme. Yo venía seguro con un conjunto de ametralladoras y venía a tomar el país. Al mediodía cambian los carros sedán que habían mandado, y eso consta, todo esto consta en documentos, está en mi libro. Cambian los sedanes por las perreras. Montan una tarima para la prensa dentro del aeropuerto, dentro de la pista del avión. Cambian el puente en que iba a parquear el avión para que quedara más cómodo para los periodistas, porque yo tenía que bajarme frente a ellos. Todo está montado. ¿Y quién orquestaba eso? ¿Era gente de ¿Fue en su gobierno? ¿Fue en un gobierno de su partido? Sí, lo orquestó ¿Fue la el oposición? presidente Pacheco, el ministro Ramos, el fiscal Dalanés. Esos son los 3 que lo orquestan. ¿Qué intención? Y con un show inmenso. Si no acaban de desfilar por las calles de San José, les tiraban flores. Están haciendo un show, están ganando puntos. El presidente Pacheco, que tenía una popularidad baja, en ese momento, en la segunda parte del año 2004, tiene la popularidad más alta de ningún presidente en su segundo año de gobierno. Entiendo, 2 presidentes de su partido en la cárcel. Se convirtió en el hombre más popular del mundo. Claro, después se le cayó esa popularidad porque, yo siempre digo que los romanos eran sabios. Ellos decían circo, pero no decían solo circo, decían pan y circo. Y cuando ya en mayo usted le da la estafeta de la presidencia a don Abel Pacheco y comparten, me imagino que
previo a ir al Estadio Nacional y hacer todo el traspaso de poderes, yo me imagino que usted ya conocía a don Abel, se conocían, tenían alguna buena relación. Yo lo había traído al partido. Yo lo había ido a sacar de la tienda, lo había traído al partido. Le había pedido que viniera al partido. Pero llama la atención. No encuentra usted entonces culpables en otros partidos, los encuentra en su mismo partido. Bueno, don Abel tenía relaciones con otros partidos. Y tenía relaciones muy cercanas con otros partidos. Yo eso no lo puedo saber. Hay gente que me dice que eso es así, que hay cosas muy importantes de otros partidos en eso. A mí yo no tengo nada objetivo para decirlo, más que lo que me han dicho mucha gente. Pero de esto otro es que son hechos públicos y notorios. ¿Quién organiza, quién da los permisos de que entren los periodistas al aeropuerto? ¿Cómo organizan las cosas? ¿Quién hace las declaraciones públicas pidiendo mi renuncia? Ahora, independientemente de lo que ya pasó, hubo un daño para la política nacional, un daño para la democracia. Muy serio. En estos últimos 5 minutos que nos quedan, yo cuando hablo con política con P mayúscula, tengo la meta de lograr que la gente vuelva a creer en la política y que la vea como un fundamento determinante en democracia. No puede haber democracia sin política. ¿Cómo poder volver a recuperar el costarricense, la credibilidad de sus gobernantes, el tema de corrupción que tanto ha carcomido en la credibilidad? ¿Qué tendríamos que hacer? Ser más realistas. Sí, el gran problema de los latinoamericanos, y en esto de los costarricenses, de los latinoamericanos, que somos muy idealistas, nos imaginamos un mundo distinto del real y queremos que eso sea la realidad. Tenemos que tener esa ilusión del mundo distinto para cambiar el mundo real, pero tenemos que aceptar que hay un mundo real. Y en el mundo real, en cualquier gremio, hay gente muy buena, regular, mala y muy mala, en todos. En la política, en los comentaristas políticos, en los analistas políticos, en los camarógrafos, en los carpinteros, en los agricultores, en los sacerdotes, en todos los grupos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana, la libertad que nos dio Dios, nos permite ser malos. Nos permite actuar contra los criterios de justicia. Entonces, eso es una realidad. Pero nosotros queremos encontrar una solución imaginaria, que no existe. Por eso nos desencantamos, porque creemos que hay un encanto y nos desencantamos. No hay encanto, hay realidades. La política es de realidades. ¿Por qué los sajones, los ingleses, los gringos tienen una visión política mucho más práctica? Porque son mucho más dados a lo empírico, a lo real, a lo que funciona. Mientras los latinos tenemos una visión mucho más emocional y eso es un problema. Claro, estamos viviendo una época en que esto se vuelve más sensible todavía, porque en el mundo entero hay una caída de la política. Y hay una caída de la política porque estamos pasando por un momento de gran transición. Cuando las sociedades viven un momento de gran transición hacia formas que van a establecerse y que todavía no están ahí, aumenta la incertidumbre. Cuando aumenta la incertidumbre, la gente quiere tener algo de que agarrarse y busca y no encuentra esa solución perfecta en nadie, porque nadie la tiene. Porque todos estamos buscando la solución. Entonces, en estos momentos se caen esas consecuencias. Esto fue lo que ocurrió entre las 2 guerras mundiales. Y el mundo, el resultado del mundo fue terrible. Yo estoy convencido que esta vez no va a ser así, que somos más racionales y que no vamos a caer en las locuras del nacionalsocialismo, del comunismo, del fascismo. Para terminar, cuando usted nombrado secretario, ¿se imaginaba en su futuro político una reelección como secretario? ¿Se imaginaba regresar a Costa Rica con la posibilidad de una reelección presidencial? No, ya iba a ser muy viejo para la reelección presidencial. Pero sí me imaginaba volver a Costa Rica a comprarme con la pensión de la OEA, comprarme un terrenito en Guanacaste, comprar unas vacas y dedicarme a criar terneros, que era mi ilusión de hacerlo, no ya como lo había hecho en el sector empresarial, en muy grandes cantidades, muy organizado, sino hacerlo para vivir tranquilo en una finca criando terneros. Esa era mi idea de cómo terminar. ¿Y ya también está desechada? Se acabó. Se acabó la pensión de la OEA, se acabaron las posibilidades económicas de eso y además todavía estoy en problemas aquí.
dando la cara y resolviéndolos, para acabarlos de resolver, así que todavía falta un rato. Don Miguel, muchas gracias. Éxito en todos los 200 y más programas futuros, y gracias, Claudio, por esta invitación. Igual a usted y muy amable por habernos acompañado. A usted agradecerle su presencia, recordarle su cita del próximo lunes aquí en Expert TV con la política con P mayúscula. Un abrazo, gracias.